Hola, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos documentando estos estudios y este privilegio. Este privilegio me fue otorgado el día 18 de enero del 2024. Yo estoy dejando un registro de este privilegio porque como hemos sido instruidos, o más bien, bueno, ha sido instruido una gran parte del pueblo. Eh, Sin embargo, no todos atesoran la palabra. Ojo que no estoy haciendo alarde de fe, por favor. Óigame con oídos circuncidados. Eh, Hemos sido instruidos que no se debe botar la palabra, se debe atesorar, no se debe botar. Por lo tanto, yo quiero que la semilla, la palabra, el tesoro, el pan, las espigas, todo lo que compone la palabra de Dios, el agua. La Biblia dice que la palabra es agua. La Biblia dice que la palabra es pan. La Biblia, hay muchas figuras en la Biblia, pero la palabra de Dios, el rema, es lo que yo quiero que se quede atesorado en un video y subiéndolo a internet, probablemente se dure por mucho tiempo y más de alguien pueda ser bendecido. Amén. Esto fue el 18 de enero del 2024, esta enseñanza. Amén. En su momento, en su momento, fue enseñado lo que es el bautismo en agua. El bautismo en agua eh, es una de las primeras, es una ordenanza de- del Padre, es una ordenanza del Hijo y una ordenanza del Espíritu Santo, una ordenanza de Dios. Eh, las dos ordenanzas, bueno, las ordenanzas del Padre son 613 ordenanzas. Eh, las ordenanzas del Hijo son dos: bautismo en agua y Santa Cena. Eh, ¿Cuáles son las ordenanzas del Espíritu Santo? Eso lo, eso lo estamos desarrollando y más adelante lo vamos a compartir. Eh, Vamos directo al tema. Dice la palabra de Dios, el pie de imprenta para esta ordenanza. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ojo, todas las naciones, bautizándolos. Primera ordenanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, después de bautizarlos, viene el discipulado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 18, 28, del 19 al 20. Yo quiero impartir este tema en formas de pregunta. ¿Por qué en formas de pregunta? Porque estas preguntas se las van a más de alguien le va a surgir y en algún momento se va a tocar. Sin embargo, son preguntas que no están establecidas dentro del tema del módulo de doctrina. No está establecido. Eh, es decir, algunos pastores, ministros tienen un criterio y algunos otros ministros tienen un criterio contrapuesto. Yo lo que quiero transmitir es lo que dice la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Dice
la Biblia en Marcos, un capítulo 1, del versículo 8 al versículo 11. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, 30 años. Es decir, antes de ese tiempo él no se bautizó. En el antiguo, es curioso que en en ese tiempo era el Antiguo Testamento y en ese tiempo se establecía un bautismo, pero era el bautismo del arrepentimiento. Esto lo hemos visto en las facetas del bautismo. Las facetas del bautismo son el bautismo en arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en el cuerpo. Ahí va la quinta faceta, es decir, en el cuerpo de Cristo, el bautismo en el Padre, y el bautismo en el Hijo. Son 7 facetas. Hemos añadido otras 2 más. Esto en tesis, esto es una tesis, esto es un pensamiento, eh, una suposición, o más bien una tesis. El bautismo en la palabra es otra faceta del bautismo porque la palabra de Dios es agua, y el bautismo en sangre. El bautismo en sangre es el que se dará en la gran tribulación. Obviamente, usted no quiere pasar esa faceta del bautismo, porque es ese bautismo en sangre, así como dice la Biblia. ¿Quiénes son estos? Y le responden, que era una gran multitud que no se podía contar. Son los que vienen de la gran tribulación y fueron a la faceta del bautismo de sangre. Es decir, estamos estableciendo, es una tesis, no estoy estableciendo doctrina, la faceta del bautismo en sangre y la faceta del bautismo en la palabra. Amén. Ya me hice un paréntesis demasiado largo. Eh, y volviendo al tema, ¿cuál es la verdad de bautizar? Aquí dice la Biblia que Cristo se bautizó a los 30 años. Es importante que la persona que se bautice, conozca, conozca y sepa qué es lo que está haciendo. Hemos oído testimonios de ministros, específicamente de nuestra cobertura espiritual, de que eh, cuando él ha predicado acerca del bautismo, hay personas que se quieren volver a bautizar porque se bautizaron en ignorancia. Es decir, se bautizaron porque, como ellos lo hacían, pues yo lo hago. Muchas veces la gente, en todos los grupos, estratos sociales, eh, grupos religiosos, la mayoría de gente hace lo que los demás hacen, pero no se cuestiona por qué lo hacen. Entonces, muchos se bautizan porque los demás lo hacen, porque hacen ese paso de obediencia. Sin embargo, Dios escudriña el corazón y Él conoce la motivación por la que ellos lo hacen, pero es importante que la persona sepa, conozca por qué se debe bautizar. Amén. Y la respuesta es sencilla, porque es una ordenanza del Hijo. Es una de las 2 ordenanzas para poder
para poder alcanzar los beneficios del bautismo. Amén. Que eso lo vamos a ver aquí. Yo la verdad los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán, y luego cuando subía del agua, fue bautizado en agua, y abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Cuál es la complacencia de Dios? Es la obediencia. Por lo tanto, por lo tanto, si usted quiere reconocer cobertura, si usted quiere reconocer un ministerio, si usted quiere reconocer a Dios, usted tiene que obedecer y ser bautizado. Quien no obedezca, obviamente, no le ha amanecido. Amén. Entonces estamos claros. ¿A qué edad se debe bautizar? No hay edad. Sin embargo, la persona debe estar consciente. Es decir, puede la persona, un niño a los 7 años, alcanzar la sabiduría y el entendimiento por revelación y por enseñanza también, eh, y él va a dar ese paso. Sin embargo, debe ser el ministro, la persona que está a cargo de esa persona, quien diga si sí o no. Es decir, no por moda voy a meter a un niño que no, que apenas está caminando, o a que se bautice porque todo lo tienen que hacer. Es decir, la persona debe estar en una edad consciente. Amén. Quiero añadir algo más. Generalmente, cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, es porque uno se arrepiente de la vida mala que uno ha llevado. Por lo tanto, esta persona debe estar arrepentida de la vida mala. Generalmente, un niño no ha llevado una vida y no sabe lo que es o sea, no ha practicado el mal, no ha practicado el pecado. Por lo tanto, no, no, no puede alcanzar un arrepentimiento porque no está consciente de que ha hecho algo malo. Con esto estoy fundamentando que la persona debe ser mayor, consciente de cuál es ese paso. Amén. Sin embargo, no estoy diciendo no bauticen niños, no estoy diciendo eso. Yo lo que trato de decir es que la persona, no estoy diciendo si niño, adulto o anciano, la persona debe estar totalmente consciente de ese paso, que es un paso muy importante. Y creo que la iglesia, para llevar un orden, para llevar un orden de Dios, debe establecer normas, debe establecer, no mandamientos de hombres, sino normas con base a la palabra, no mandamientos de hombre, ojo, pero Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Cuál es la forma de bautizar? Baptizo. La palabra original es la Strong, en la 907 del diccionario Strong. Esta significa dejar abrumado, completamente mojado, lavar, sumersión e inmersión. Es decir, la persona se debe sumergir completamente. Baptizo. Este término se utiliza entre las personas que deseaban teñir una tela, y esto quiere decir que cuando la persona es bautizada en agua esteñida, o sea, sumergida hasta tomar el color. Por eso la importancia de que sea sumergido totalmente y no solamente una parte del cuerpo. Eh, Siendo directo, pues la Iglesia Universal o la Iglesia Imperial, creo que es un término correcto, la Iglesia Imperial, eh, bautiza a los niños mojándole la cabeza. Ellos le llaman a eso sacramentos, son 7 sacramentos. El primer sacramento es el bautismo,
El segundo sacramento es la Santa Cena, que es la primera comunión. El tercer sacramento es la confirmación. El cuarto sacramento creo que es eh, el matrimonio. Y el último sacramento, es decir, no me sé el quinto y el sexto, no me lo sé. Sí me lo sabía, pero obviamente no es importante. Yo eh, eh, estoy haciendo un paréntesis de cómo ellos llevan el orden. Ellos llevan el orden cronológico también: bautismo, Santa Cena, confirmación, que es similar al bautismo en el Espíritu Santo, según ellos, el matrimonio y los santos óleos, que es cuando la persona va a fallecer, entrega su alma y parte de esta tierra. El quinto y el sexto no me lo sé. Eh, es decir, en resumen, la forma de bautizar es una sumersión total. Aquí viene otra pregunta que casi muy pocas personas lo hacen, pero hay personas que pueden llegar a hacerla por alguna otra circunstancia. ¿Se puede tomar la Santa Cena sin ser bautizado? Eh, Le voy a presentar los argumentos. Le voy a presentar los argumentos que dan la respuesta a que sí se puede hacer. Sí se puede tomar Santa Cena sin ser bautizado. La respuesta que dan algunos, esta no es mi respuesta, aunque es un buen argumento. El pueblo de Egipto participó de la Pascua y luego atravesó el mar. Es decir, si la Santa Cena es figura el bautismo es figura de cuando atravesaron el mar, antes tomaron la Santa Cena. Mm, es un buen argumento. Veamos otro argumento. Si usted me sigue aquí en esta flecha, en el orden cronológico está la Santa Cena y luego la Gran Comisión. Eh, Aquí estoy hablando de Mateo 28. Ellos ya habían tomado la Santa Cena. Este es un argumento. Ellos ya habían tomado la Santa Cena y luego Cristo envió a bautizar, es decir, el bautismo de Cristo, no del bautismo de Juan. Pues suena un buen argumento, pero yo le voy a presentar los contraargumentos. El contraargumento de los que dicen de que primero el pueblo tomó la Santa Cena en Egipto y luego atravesó el mar. Primero Santa Cena, después mar. Es válido. Sin embargo, en Primera de Corintios dice que fueron bautizados y luego comieron el maná, es decir, la Pascua. La Pascua no es la Santa Cena, sino la Santa Cena está el maná en el desierto. Amén. Aunque que Dios puede romper ese orden, ¿verdad? Y como digo, puede ver la motivación de la persona. Dios conoce la motivación, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y de alguien que pueda tomar la Santa Cena, porque lo quiere hacer de todo corazón y obviamente no podemos negarle la Santa Cena a nadie. Es responsabilidad de cada uno. Sin embargo, este no es el tema es del bautismo. El segundo contraargumento es correcto, pero cuando Cristo y los apóstoles eh, tomaron la Santa Cena, ellos ya habían sido bautizados. Entonces, primero el bautismo y luego la Santa Cena. Por lo tanto, por lo tanto, la respuesta es no. No se puede tomar Santa Cena sin ser bautizado. Sin embargo, esto no es algo inquebrantable. Es una recomendación. Es una recomendación. Y como le digo, es el ministro que están a cargo de esas ovejas quien debe tomar la decisión. Si es que le preguntan, ¿verdad?
porque pueden llegar a hacerlo sin consultar. Amén. Es por eso que la Santa Cena se enseña de, antes de participar, se enseña por qué se debe estar haciendo. Se debe enseñar, más bien. Bautismo en agua, Éxodo 14, del 21:3, del 23 al 31. Dice la Biblia, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro y a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel en mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Primera de Corintios, capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la cobertura y todos pasaron el mar. Y en todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del alimento espiritual. Aquí está la respuesta a la pregunta anterior. Amén. Eh, ¿Cuál es la figura del bautismo? Es pasar el mar Rojo, es salir de Egipto y cruzar al desierto, a este desierto actual que estamos viviendo, que es el paso por el mundo, y alcanzar la Canaán en ya sea en una exanastasis, o ya sea en una episinagoge, o ya sea en uno de los turnos de resurrección, donde dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, que también es equivalente a la episinagoge. Eh, es decir, se puede alcanzar Canaán en una exanastasis, uno, en un arpazo, dos, arrepentimiento, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7, en una episinagoge o un turno de resurrección, Segunda de Corintios capítulo, perdón, Tesalonicenses. La primera arpazo es Tesalonicenses 4:7. Eh, la segunda es Segunda de Tesalonicenses, donde habla de la episinagoge, donde estará el tercer turno de resurrección, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Cuáles son los beneficios del bautismo? El perdón de los pecados, según Hechos 2:38, de la libertad a la esclavitud, es 1 Corintios 2:10, que es el versículo que acabamos de leer, donde salieron de Egipto hacia el desierto, del limitamiento del viejo hombre, donde dice que Romanos 6 habla de que el viejo hombre queda sepultado y se debilita, que es decir, se muere el viejo hombre. El viejo hombre se queda enterrado en las aguas. Algunos lo vuelven a revivir, ¿verdad? Pero este es otro tema. Eh, Ojo, el bautismo es el primer lavamiento del alma. Haciendo una analogía, perdón el ejemplo que voy a usar, pero haciendo una analogía de un vehículo nuevo. Usted lo usa por algún tiempo, y eh, lo usa por algún tiempo y le tiene que hacer su primer servicio. Es decir, que el cristiano viene a la tierra y tiene que pasar por su primer lavamiento del alma. Los segundos lavamientos del alma son la administración y obviamente la palabra, pero la primera es el bautismo. No. Vamos a Resucitamos para andar en novedad de vida, según Colosenses 2:16. Una buena conciencia también, Primera de Pedro 3:21.
y nos convertimos en discípulos, no, como dice la palabra de Dios. Amén. Y participamos en en la tercer turno de resurrección, Romanos 6:13. ¿Cuáles son las palabras originales de bautismo? Apicesis, que es liberar, liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel. Este es el pie de imprenta de Hechos 2:38. El pie de imprenta de la palabra original de Primera de Corintios, desde la libertad de la esclavitud, es eleuteria, ser libre de vivir conforme a nuestros papeles. La palabra thanatos viene de Romanos 6, es la separación del alma del cuerpo, dejando de funcionar, volviendo al punto. Es decir, ahí es la enterración del viejo hombre. Sepultar conjuntamente, sunergeo, levantar conjuntamente. Estos son tipos de resurrección. De sudenesis, conociendo el testimonio dado por la propia conducta de la conciencia. Creer y ser bautizado. Anastasis, un levantamiento, participar en la resurrección. Amén. Con esto estamos dando por finalizado y damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios por este tema. A Dios sea toda la gloria. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.